domingo es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Lo que estamos viendo y oyendo forma parte de una iniciativa transversal sobre el autismo. El profesor Agustín Martínez aborda el autismo a través de un proyecto que aúna ciencia, literatura, música y audiovisual. Es profesor titular de la Universidad de Alicante, del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica, y lidera un proyecto musical que se llama Amago. Investiga y crea, publica ciencia y compone. Agustín Martínez, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar por esta faceta suya como investigador. ¿Cómo es esta faceta suya como investigador en la Universidad de Alicante? Como investigador todo fue a raíz del contacto con personas que tienen autismo. Trabajaba en un centro de educación especial en la zona de Jumilla y bueno, el contacto con niños que tenían discapacidad intelectual y autismo me hizo hacerme bastantes preguntas sobre por qué tenían esas cualidades tan especiales, esas características tan metidas en un mundo que yo quería descubrir y por eso... Usted investiga entonces acerca del autismo y de otros trastornos, ¿verdad?, relacionados con la conducta repetitiva, ¿no? Sí, inicialmente era el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, el que me llevó a investigar, pero luego me di cuenta que había personas en el centro donde estaba que tenían conductas muy parecidas, por ejemplo, lo de abrir y cerrar las puertas de forma constante, como si tuvieran una duda, ¿no? De, voy a revisar, ¿no?, como le pasa muchas veces al TOC, voy a revisar la llave del gas, a ver si la ha cerrado o el coche, ¿no? Pero en este caso eran personas que tenían una discapacidad intelectual asociada y no había un proceso ahí cognitivo, nosotros decimos los psicólogos, cognitivo elaborado, simplemente era una conducta como automatizada. Entonces ahí es cuando dije, ¿qué diferencia hay entre estos dos tipos de personas, ¿no? Y ahí es cuando di el paso del TOC a lo que sería el autismo. Para usted, ¿qué es lo más llamativo del autismo? Lo más llamativo es que todos son muy diferentes. Es decir, tenemos tendencia a, bueno, las personas los oyentes tendrán una imagen muy vaga de lo que es el autismo. Personas raras o aisladas, ¿no? Puedes tener esa visión. Pero hay muchas películas que intentan dar una idea de lo que es el autismo y te pones a ver películas o series y no todos los personajes de esas series o de esas películas son iguales. Entonces hay una gran heterogeneidad. Puede ser que una persona tenga una gran capacidad cognitiva, que sea muy hábil para hacer algo, yo que sé, manualidades, y tú creas que es superdotado, pero no tiene ninguna habilidad para relacionarse con nadie. Y eso es un espectro del autismo más centrado en el Asperger, que es un síndrome, y versus te puede encontrar una persona que no tiene ninguna habilidad especial, pero es muy repetitivo en algo, ¿no? Por ejemplo, que escuche mucho Amago, ¿no? Y que escuche siempre la misma canción y de forma obsesiva, ¿no? Y al mismo tiempo no tiene un procesamiento elaborado de su pensamiento, tiene una discapacidad asociada, ¿no? Estas personas que no tienen tanta comunicación llegan incluso hasta autolesionarse cuando ellos ven que hay algo en la sociedad que no les encaja, ¿no? Y puede ser incluso tu mismo tono de voz, puede ser tu forma de llevar el pelo y tú no lo sabes. Entonces hay un mundo sensorial, que es algo que yo estoy investigando, que está bastante desconocido porque el trastorno es realmente muy amplio, muy heterogéneo. Queda mucho por averiguar acerca del autismo entonces, ¿no? Sí, bastante por averiguar y bueno, la línea de investigación que llevo es sobre la relación entre el cerebro y el intestino y cómo hay variables como puede ser las reacciones sensoriales que tú tienes ante ciertos estímulos, por ejemplo, que te pongan un yogur, ¿no? Hay algunos niños que tienen autismo que son capaces con la textura de adivinar si ese es el yogur que les gusta o no, ¿no? Tienen una hipersensibilidad ahí. ¿Qué ocurre? Que dejan de tomarse el yogur, pero claro, si están en un cole donde siempre compran ese yogur o han cambiado la marca por cuestiones económicas, el niño no entiende ese cambio. Y lo que hacen habitualmente es aumentar sus conductas repetitivas, se ponen nerviosos, tienen ansiedad
y pueden llegar a golpearse a sí mismos, a protestar, y el cuidador o el familiar no sabe por qué. Y ha sido por esa textura, ¿entiendes? Entonces lo que hacemos nosotros es investigar qué patrones sensoriales tienen la población general, es lo que estamos haciendo ahora, pero también la población TEA que tenga discapacidad intelectual o que no tenga. Y luego, claro, el no tomarte el yogur y el no tener una amplia gama de alimentos para comer, ¿qué ocurre? Que tienes una conducta demasiado escrupulosa con la comida. Esto va a tener una consecuencia en el intestino, en la microbiota. Entonces aparecen síntomas como estreñimiento y dolor abdominal, que a su vez esto genera también una alteración en el sistema nervioso central, y a partir de ahí es donde ya se mezcla todo. Se mezcla las reacciones sensoriales del niño con los síntomas gastrointestinales y con los propios síntomas del autismo. Entonces, a día de hoy, pues esto es algo que es muy novedoso, estamos investigándolo, y bueno, yo lo que he hecho ahora con el disco es también difundirlo de una forma más cultural, ¿no? Que es mi otro yo, ¿no? Y para que también la población general entienda que una persona con autismo puede tener una capacidad de razonamiento bastante elaborada. Porque, ¿qué es Hacia el bosque? No sé si preguntar primero qué es Hacia el bosque o preguntar primero qué es Amago. Claro. Bueno, Amago surgió a raíz de un amago de hacer algo. Es decir, realmente no tenía un nombre. Yo era muy tímido, siempre he sido una persona que ha escrito poesía, pero nunca he querido, como todos que hemos tenido en nuestro periodo de adolescencia, que los demás sepan qué es lo que haces, ¿no? Entonces, en principio ni siquiera quería tocar en público, pero progresivamente pues hubo una repercusión del primer disco que edité, que es Pulsione Operante, y a partir de ahí yo me fui concienciando de que esto de la música no podía evitarlo, formaba parte de mí. Entonces, de ser un amago es casi Amago Agustín Martínez González, es decir, Amago, es decir, realmente es mi nombre. Fue un juego de palabras que hice y bueno, ese es mi seudónimo. Hacia el bosque, entonces, es el título del tercer disco de Amago, ¿verdad? Exacto, el tercer disco. ¿Por qué es Hacia el bosque? Porque la persona que tiene autismo normalmente ante ciertos sonidos, ciertos aspectos sensoriales que le incomodan, pueden ser los sonidos, pueden ser las texturas, como hemos dicho, pueden ser... No sabemos lo que puede ser. La cuestión es que esta persona decide irse al bosque porque es el único lugar que a nivel sensorial se encuentra bien y se encuentra en paz. No lo hace buscando un síntoma depresivo, que quiera quitarse la vida, ni nada por el estilo. No, es un sitio donde él se siente en comunicación con la naturaleza. Siente que estando con la naturaleza realmente se siente más pleno, más que con las relaciones sociales, ¿no? Entonces el disco va a lo largo de esos periodos. Primero, en una primera parte, el disco tiene una visión de la persona empieza a analizar de cómo es el ser humano, cómo impone, entre comillas, una serie de normas sociales, pero el mismo ser humano se las salta. Entonces, el autismo se caracteriza por ser muy rígido. Es decir, si tú me has dicho que esto tiene que estar aquí, está ahí, no me lo cambies de sitio. Entonces empieza a haber esa contradicción en él, ¿no? Y si me han enseñado desde pequeño que las cosas tienen un orden y luego la gente incumple ese orden, entonces la segunda parte del disco, la persona con TEA, esta persona, entra en un conflicto personal, no sabe lo que hacer con su vida. Llega incluso, aunque en el disco no se refleja, llega incluso a pensar si su vida tiene algún valor, ¿no? O si el sitio en el que vive socialmente es el adecuado, ¿no? Y aquí hago un inciso, ¿no? Porque no era mi intención. Yo hice una canción que es la de Crece, y habla sobre que tienes que levantarte, que tienes que
mirar por ti mismo, que tienes que valorarte. Es realmente una canción sobre la autoestima, pero la autoestima de este personaje que se dice a sí mismo. Es decir, es como que te das una autoinstrucción, te dice, venga, levanta y muévete y tú puedes con esto. Es decir, da igual cómo es la gente, tú puedes conseguir lo que quieras en la vida, ¿no? Entonces, esta canción es la que realmente da el punto de inflexión y la persona dice, bueno, no voy a caer en una depresión, ¿no? Desafortunadamente hay personas con autismo, y hemos visto recientemente en las noticias, hace 2 semanas o así, un chico, un adolescente con autismo se intentó suicidar, ¿no? Pues, ¿por qué lo hacen? Esto es algo que tiene que pensar toda la sociedad, pues son muy sensibles, son más sensibles de lo normal. Y a lo mejor ni el propio profesor ni los padres lo sabían realmente que lo que había detrás. Pero cuando una persona intenta suicidarse, ya ha habido un plan, no lo hace de forma azarosa. Estamos hablando de que es un disco, el tercer disco, pero es bastante más que un disco, por lo que nos cuenta. Sí, es un libro disco, es decir, realmente el propósito es que volver un poco a la idea de lo que hacíamos antes, de los 90 para atrás, ¿no? De tener algo material, de ir leyendo, ¿no? Un álbum, ¿no? Con todas las letras y tal. Pero la cuestión aquí es que pues, lo hemos modernizado un poco, es decir, el libro ya al abrirlo tiene un código QR donde te descargas directamente las canciones en el móvil y con tus cascos vas escuchando las canciones y una narradora. Hay una narradora que en cualquier momento de los 3 partes del disco te va diciendo lo que va ocurriendo con este personaje. Al mismo tiempo que tú vas leyendo la historia y las letras. Se mezcla la historia con las letras, que las letras a veces son en primera persona de lo que él siente y otras no son en primera persona, es describiendo lo que le está pasando a la persona con autismo. Entonces, por eso tiene 3 partes. Nosotros lo que tenía claro en principio es no sacar un disco, sacar un single, ¿no? Y porque sabía que el mercado no va así, ahora va a base de single y entonces dividí el disco con este sentido y mediante el formato EP, pues se lanzó un single por cada EP y la verdad que muy contento con la repercusión que ha tenido. Tengo entendido que habrá también documental, ¿no? Sí, la idea es que esto será la banda sonora del documental. De hecho, estamos en proceso de edición. Hemos hecho entrevistas tanto a familiares como a personas con autismo y también profesionales de la biología, de la medicina, de la psicología, de la enfermería, de la pediatría. Investigadores de diferentes universidades han participado también en el documental. Y bueno, la primera parte del documental la tenemos casi lista, pero la segunda es más fílmica porque trata de plasmar la historia del disco, plasmarla también en el documental. Entonces va a ser un documental también que va a mezclar 2 géneros, el género divulgativo científico con la historia de una persona que tiene autismo. ¿Cuándo podrá verse el documental? Documental yo preveo que ya para el año que viene. Es mucho trabajo, esto se está haciendo sin financiación, lo estamos haciendo de forma prácticamente altruista entre un familiar que tiene una niña con autismo, un saludo desde aquí, Óscar, que vive en Mojácar, y entre los dos estamos haciendo el documental, también de una forma, como estás viendo, transversal. Yo no soy un experto, pero todo lo que estáis viendo en las imágenes lo he hecho yo, hasta los videoclips. Así que hay que ir evolucionando y haciendo las cosas como uno cree que las siente. No va a venir nadie a decirte, mira, lo hago por ti. Entonces ahora me he vuelto un poco autodidacta y he sobrepasado la psicología, la música y ahora me estoy metiendo en el audiovisual. O sea... Muy bien, oye, pues estupendo. Agustín Martínez, hemos aprendido mucho, ha sido un gusto y le vamos a seguir la pista al proyecto hasta el final. Pues muy agradecido, Luis, por la invitación y bueno, los oyentes que
espectadores que quieran seguir al grupo, pues encantados de que visiten las redes sociales. Estamos en Instagram como Amago Music, o también estamos en Facebook como Amago. Y nada, también en YouTube tenéis los vídeos, podéis escucharlos y si os gusta, pues compartir o darle me gusta, lo que siempre se dice, ¿no? Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Gracias a ti, muy agradecido.